Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy voy a hablar del Realme 7. Vamos a hacer el análisis de cámaras. Lo cierto es que si todo salió como debería, ayer mismo salió el análisis de la Gcam de este dispositivo. Os dejo por aquí arriba el enlace. Y hoy pues solo vamos a hablar de las cámaras. Empezando siempre un poco los vídeos como lo solemos empezar. Lo cierto es que vamos a hablar un poco del hardware. En este caso tenemos un total de 5 cámaras, 4 en la zona trasera, ya los famosos 48-8-2-2, una cámara principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 2, un sensor de retrato de 2 y un sensor macro de 2 megapíxeles. Y en la zona delantera tenemos una cámara de 16 megapíxeles, lo cual sorprende bastante porque en muchos casos un dispositivo que cuesta 179 euros de PVP suele tener una cámara principal un poco inferior. Así que bueno, como vemos más o menos estamos dentro de algo normal, aunque nos hemos llevado una pequeña sorpresa en ese tema de hablar de la cámara delantera. Y también tengo que reconocer que hay muchos dispositivos que ya en este precio no tienen gran angular, con lo cual vemos que Realme ha apostado bastante a nivel de hardware por este dispositivo. Cuando hablamos de la cámara delantera, lo cierto es que hemos visto este sensor en muchos dispositivos y más o menos la sensación es la misma. Tenemos un buen rango dinámico en general, estamos hablando de un dispositivo muy económico y este sensor lo vemos en dispositivos que prácticamente llegan a cerca de los 300 euros. Entonces es una gran noticia tener un sensor de precios superiores en un dispositivo que cuesta 50 o 60 euros más, que es un porcentaje muy grande del precio. Es prácticamente un tercio del precio, con lo cual en ese sentido hay que decir que estoy bastante contento. Ha sido un terminal que en líneas generales a nivel de foto me ha gustado bastante. O sea, ya haciendo un pequeño spoiler, tengo que decir que estoy bastante contento. He probado bastantes dispositivos este año, tengo bastantes dispositivos pendientes por sacar y tengo que decir que por este precio no sé si habrá muchas cámaras mejores, quitando a lo mejor la del Poco X3 NFC, la cual os dejo por aquí arriba en el enlace para que le echéis un vistazo. Y por cierto, os recuerdo que os suscribáis si no estáis suscritos y que activéis la campanita, que van a venir más vídeos interesantes en las próximas semanas. Así que sin enrollarme mucho más, hablando de la cámara principal, bastante bien de rango dinámico, bastante bien de detalle. Lo cierto es que bueno, el tema del procesado ya lo hablaremos después y en general bastante bien. Tenemos unos colores que podemos decir que estamos más o menos contentos. Sí que es cierto que a veces la temperatura de color se vuelve un poco loca, pero bueno, en general bastante bien. Bueno, cuando hablamos de las cámaras secundarias, empezando por el gran angular, pues lo cierto es que tenemos una calidad correcta. El rango dinámico es un poquito justito, tampoco le podemos pedir más a un dispositivo de 179 euros. En general más o menos bien. Cuando baja la luz lo cierto es que sufre bastante, vemos bastante ruido en general. En ese sentido es algo entendible, pero bueno, siempre hay que comentar estos pequeños detalles. Creo que es una cámara que por su precio está bien, que es un poco al final el resumen que deberíamos siempre contar cuando hablamos de estos dispositivos, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo poner una cámara de este precio en un dispositivo más caro o más barato. Cuando hablamos de las otras cámaras, cuando hablamos del sensor macro de 2 megapíxeles y el sensor de profundidad de 2 megapíxeles, yo siempre lo digo lo mismo, por mí sobran, y siempre hay alguien que me dice, a mí me gusta mucho el macro, a mí me encantan las fotos macro, pero me encantan las fotos macro que las puedo hacer en cualquier momento, en cualquier situación. Aquí tenemos un rendimiento correcto, sí que es cierto que he visto macros peores que este, pero lo cierto es que necesitamos mucha luz y a nivel de detalle vamos muy justitos. Y en lo que es el sensor de profundidad, si la cámara delantera, que es peor que la cámara trasera, puede hacer fotos con el modo retrato, con ese efecto de recorte, ¿por qué necesitamos ese sensor en la zona trasera? Siempre lo digo, creo que son dos sensores que se hacen más por marketing que por uso, ¿no? Y en mi caso prefería que esos euros que se gastan en esos dos sensores se gastaran en otra cosa, porque si quieres hacer el macro, incluso haciendo 2 aumentos o 4 aumentos en la cámara principal, muchas veces se va a ver mejor que el propio macro. Sí que es cierto que cambiamos el ángulo de visión, pero a ver, son pequeños detalles que la mayor parte de usuarios que compran un dispositivo de 179 euros no van a pensar o no van a ver como algo importante. Si tú activas el modo macro con un 1x4 en la cámara principal, para muchos usuarios va a ser exactamente lo mismo. Entonces creo que ese apartado de marketing en este caso penaliza un poco el uso. A lo mejor quitando esas dos cámaras se podría invertir un poco más en el procesado del gran angular, o se podría invertir en un sensor un poco mejor en el gran angular, o no sé, cualquier cosa, cualquier pequeño detalle, porque todos los dispositivos al final se les puede gastar un pequeño extra en algo más para mejorar cualquier pequeño detalle y eliminar estas dos cámaras que para mí sobran. Y por otro lado, la cámara delantera de 16 megapíxeles, una grata sorpresa, no tendremos nada extraordinario, pero por 179 euros he visto cámaras este año malísimas y lo cierto es que aquí no tenemos eso. Me gusta bastante la calidad en general, es cierto que tenemos menos rango dinámico y mucho cuidado con el modo belleza y con todo ese tipo de cosas que lo cierto es que bueno, suelen ser bastante agresivas. Pasando ya al vídeo, lo cierto es que me he llevado una grandísima sorpresa porque tenemos bastante cosas y bastante interesantes. Y os dejo aquí unos vídeos de ejemplo para que le echéis un vistazo. Bueno, como ya viene siendo habitual en los análisis, vamos a probar un poco en directo las cámaras, ¿no? Esta es la cámara principal. Hoy hace bastante sol para probar las cámaras porque bueno, es complicado grabar en estas situaciones, pero también vale para ver un poco cómo cambia. Esta es la cámara delantera del Realme 7. Bueno, esta es la cámara angular, ¿no? La cámara principal es un poco la que nos da más calidad, además del 4K, pues bueno, en general creo que a nivel de rango dinámico y eso está bastante mejor. La gran angular a veces se queda un poquito cortita y aquí veis, ¿no? La diferencia en el rango dinámico, sí que es cierto que tiene un menor control con las altas luces. Y lo que me gusta es que tenemos dos modos de estabilización, el modo ultra estable, que es este, y el ultra estable max, que es este, que incluso bajando unas escaleras, pues bueno, como veis, funciona bastante bien. Lo cierto es que este utiliza el gran angular, con lo cual hay bastante recorte, baja bastante la calidad, y el otro utiliza el angular, recorta mucho la imagen, pero bueno, en general estamos bastante contentos. Bueno,
bueno, como habéis visto, la cámara principal tiene bastante buena calidad, la gran angular no está mal, aunque sí que es cierto que baja un poquito el rango dinámico, y tenemos modos de estabilización en las dos cámaras, lo cual es increíble porque en 179 euros no es para nada habitual ni que haya un modo de super estabilización, y aquí lo tenemos en las dos cámaras, así que bastante contentos. La cámara delantera también está bastante bien. En general podemos decir que el grupo BBK hace muy buen trabajo en vídeo, lo hemos visto en Oppo y lo estamos viendo en Realme, lo cierto es que bastante bien. Cuando hablamos de procesado de imagen llega un poquito el punto conflictivo. En este caso he probado estos dos sensores en varios dispositivos y un poco tengo la misma sensación. No es tan mal de rango dinámico, lo que pasa es que los fabricantes tienen que a veces forzar un poco, no subir mucho las altas luces porque tiene más problemas para controlar las altas luces que para mostrar información en las sombras, y así que es cierto que a veces las sombras te quedan un poco más oscuras para controlar esas altas luces. No os pasa nada, lo cierto es que es algo que es muy habitual en muchos sensores que no tienen una gran calidad, así que bueno, en este caso más o menos íbamos a ir por ahí. Hay que tener cuidados con la temperatura de color entre la cámara principal y la cámara secundaria, bastantes diferencias. El dispositivo también cambia bastante un poco lo que es la temperatura de color a veces entre diferentes tomas sin haber mucha diferencia de tiempo entre ellas. Es algo muy habitual que pasa en muchos dispositivos, tampoco nos vamos a asustar. Y sí que hay una cosa a nivel de procesado que no me ha gustado nada, que es el exceso de enfoque digital. Creo que es algo que muchos fabricantes están intentando hacer para darle un punto extra de potencia a las fotografías y a mí personalmente no me gusta. En algunos casos veis las hojas, veis la hierba y veis cómo se ve muchísimo detalle y eso no es real, el ojo no ve eso, y lo cual en ese sentido tengo que decir que no me gusta mucho. En la cámara gran angular lo potencia aún más porque es una cámara que es un poco peor, pero bueno, es algo que estamos muy acostumbrados y más o menos lo hemos visto en muchos dispositivos. Hablando de la aplicación, lo cierto es que voy a pasar muy rápido porque voy a hacer un vídeo específico de la aplicación de Realme en unos días. En general estamos bastante contentos, cuidado con el modo de potenciación cromática, y es muy buena noticia tener modo noche en la cámara gran angular, que es algo que en estos precios no suele ser habitual. Y sí que es cierto que da un pequeño paso a la hora de hacer las fotografías nocturnas, que es algo bastante importante. Además de los ya comentado de los modos de ultra estabilización, tanto con la cámara principal como la cámara gran angular en un dispositivo de 179 euros. Con lo cual es una aplicación que nos permite muchísimas funciones, incluida la función de experto. En estos análisis siempre os hablo de la Gcam, pero ya hice un vídeo de él y ya os lo dejé antes, con lo cual vamos a pasar directamente. Y ahora vamos a hablar un poco de las conclusiones. Y lo cierto es que es un dispositivo que no esperaba grandes cosas de él, porque después de tener el Realme 7 Pro, después de tener el Realme 7 5G, este y el 7i eran un poco como los dispositivos más débiles, ¿no? Podríamos suponer. Y lo cierto es que a nivel de compra, por 179 euros, como cámara principal y como cámara gran angular, lo cierto es que creo que solo hay un dispositivo de todos los que he podido probar en los últimos 6 u 8 meses que por este precio esté mejor a nivel de cámaras, que es el Poco X3 NFC. Sí que es cierto que está mejor, sí que es cierto que hay diferencias, pero tampoco estamos hablando de tantas diferencias. Y el Poco X3 NFC está siendo una referencia para muchos usuarios, está siendo una referencia para muchos medios, así que en ese sentido que tengo que decir que bastante contento con el apartado de cámaras de Realme 7. Donde sí que mejora el Realme al Poco seguramente sea en el apartado de vídeo, con esos pequeños detalles de estabilización, con un poco la estabilización general, en la imagen general del dispositivo. Así que muy buen trabajo en este Realme 7 a nivel fotográfico por parte de Realme. Poco más tengo que decir, os dejo por aquí un par de vídeos, otra vez el vídeo de la Gcam y también os dejo un vídeo a las cámaras del Realme 7 Pro para el que echéis un vistazo, que estas cámaras no tienen nada que envidiarle. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.